Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 20, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Desde que Bruno Blackwell dejó el ejército para unirse a New Age. Había pasado ya casi una década. No fue una decisión repentina ni precipitada, sino todo lo contrario. Llevaba tiempo planeándola cuando presentó su dimisión. Conocía la existencia de New Age Corporation mucho antes de que se creara oficialmente. Incluso se podría decir que fue uno de los fundadores. Pero ese era el límite de su conexión con el mundo de los magos. New Age había sido su puerta de entrada a esa otra parte del mundo que muchos vislumbrarían pero pocos pod localizar. Eso era todo, no tenía ni un poco de conocimiento previo al respecto y no había estado interesado en aventurarse más allá de lo necesario. No se había sorprendido demasiado al aprender sobre hechicería, misterio y, por extensión, sirvientes y el Santo Grial. Eso se debía a que, en cierto modo, las cosas lo habían llevado progresivamente hasta allí. Había estado calentándose, con numerosas pistas dispuestas frente a sus ojos sin que pudiera captarlas. Hasta que alguien cercano a él se lo contó todo directamente. Su vida en New Age era radicalmente diferente a la que había tenido en el ejército, e incluso antes de eso. Incluso más allá del hecho de que ahora tenía que tener en cuenta lo sobrenatural, no había tenido mucho que hacer a diferencia de su servicio diario como soldado. En lo que respecta a las tropas, New Age solo usaba autómatas porque eran mucho rentables que las personas vivas que necesitaban comida y un salario regular. Por lo tanto, no había tenido necesidad de entrenarlos personalmente. Habían recibido su experiencia combate de alguna manera, pero no podía hacer mucho más por ellos. Incluso entonces eran soldados perfectos que podían actuar por su propia voluntad. Más obedientes y menos flexibles al final. Eso no quería decir que sus habilidades se hubieran oxidado, pero su antigua vida estaba tan lejos de él que no era una exageración decir que había pasado una eternidad desde que dejó la vida de militar. Sin embargo, todavía podía recordar cada pequeño detalle, como una extraña forma de nostalgia. O tal vez eso era falso. Tal vez estaba olvidándolo todo lentamente, y solo un puñado de recuerdos permanecían allí para darle la ilusión de que no olvidaría cómo solía ser su vida. Pero eso no importaba en absoluto. No era eso lo que lo hacía sentir nostalgia en el momento actual. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? ¿No estás comiendo? Desde cuando tuvo la oportunidad de sentarse en un entorno desconocido y compartir una comida con personas a las que podía llamar camaradas. En ese momento, Bruno y Ewald estaban sentados en la nieve uno frente al otro, con un tazón de puré de Ewald en una mano y una cuchara de plástico en la otra. Por supuesto, Liz y Bert también estaban allí. Bueno, de una forma u otra. Lancer estaba sentado justo al lado de ellos, también con un tazón en la mano. Saber, por otro lado, ya había abandonado el círculo que habían estado formando juntos y había reanudado su deber de guardia. Ahora estaba de un humor más tonto que de costumbre, y la razón de eso era bastante fácil de adivinar. No me sorprende que no coma, mocoso. Tu comida es tan horrible que preferiría comerme los cadáveres de mis enemigos. Un solo bocado había sido suficiente para que ella arrojara el cuenco y su contenido con toda su fuerza sobrehumana. Luego, con el argumento de que de todos modos no necesita comer, se había alejado. Técnicamente, los estaba protegiendo de cualquier posible ataque furtivo, pero todos los presentes podían notar que estaba algo enfurruñada. Pero no exageraba, o al menos apenas. Era cierto que el puré preparado por Ewald era una pesadilla para sus papilas gustativas, aunque como él había anunciado era muy nutritivo. Embargo, como era de esperar, aquellos que no tenían la restricción del hambre decidieron que era mejor abstenerse de cenar. Lancer tampoco era una excepción. No llegó al extremo de irse y maldecir como Saber, pero había dejado de comer por completo y estaba haciendo todo lo posible por mantener una expresión serena, pero lo estaba pasando mal. El cue todavía estaba en sus manos. Había comido hasta la mitad de su comida, probablemente por bravuconería y para no herir los sentimientos de su maestro. El hombre en cuestión simplemente comía su puré sin preocuparse por nada en el mundo, sin perturbarse ni por el sabor ni por la reacción de la gente. De hecho, a veces lanzaba mirada confusa a Saber y Lancer, probablemente sin entender qué causaba su reacción. Este simple hecho convenció a Bruno de que era sordo al gusto y no solo lo soportaba.
Maestro, lo siento, pero tengo que pedirle que nunca más se encargue de cocinar, confesó finalmente Lancer a Ewald, que había terminado su cuenco. Bien podría haber sido venenoso. Pero como era de esperar, su falta de empatía impidió que el mensaje llegara. Sé que no es comida de ningún restaurante, pero aún así. No, demandaría a cualquier restaurante si me sirvieran algo así, se sintió obligado a añadir Bruno mientras terminaba de comer su ración. Si la comida era terrible, al menos disfrutaba hasta cierto punto de la comedia de la situación, y la estupefacción pintada en el rostro de Ewald era bastante entretenida con el estómago lleno. Entonces, ¿por qué seguiste comiendo, mocoso? Exclamó Saber, con un dejo de genuina sorpresa en su voz. Aunque suene deprimente, he tenido la oportunidad de comer cosas mucho peores a lo largo de mi carrera, respondió mientras dejaba el cuenco y la cuchara. Con la retirada al Saber y la rendición de Lancer, parecía que la cena había llegado a su fin. Sin mencionar que necesito esos nutrientes para seguir adelante. No lo entiendo. En mis tiempos, incluso si no teníamos una cocina refinada, al menos sabía bien. Ningún guerrero seguiría a alguien que le ofrece mala comida. Me temo que la definición de soldado ha cambiado un poco entre su época y hoy, aunque ya habían terminado de comer, no se movieron para ir a dormir, aunque por derecho propio debían hacerlo. El día había sido largo, habían escalado una distancia impresión y se habían despertado temprano, por lo que no era una exageración decir que estaban cansados. Sin embargo, se debía a la situación especial en la que se encontraban. ¿O por qué su mente no estaba tan cansada como su cuerpo? En cualquier caso, simplemente permanecieron sentados allí, protegidos del viento gracias a la pequeña cueva que habían encontrado, y con una débil antorcha como única fuente en plena noche. Sin embargo, ninguno de ellos tenía motivos para hablar, ni nada de lo que pudieran hablar tan de repente. Ni siquiera Saber levantó la voz esta vez. Probablemente ya estaba a despotricar. Los ojos de Bruno vagaron por su refugio temporal, pero no había mucho que ver aparte de sus bolsas de equipo y ellos mismos. Por lo tanto, invariablemente terminó mirando a Lancer, y el fondo de su mente fue invadido por una miríada de pensamientos. Francamente hablando, estos dos eran un completo misterio para Bruno. Este último no había estado muy interesado en agregar a Ewald a sus filas, especialmente con lo que sabían sobre él de antemano. Eso se debía a su reputación de ser una máquina de guerra sin emociones. Porque Bruno fuera lo suficientemente hipócrita como para pensar que vaya más a largo plazo, sino que eso era simplemente aceptar un aliado poco confiable. Para empezar, no confiaba en los mercenarios, y los magos autónomos eran eso, al fin y al cabo, mercenarios. Eran exactamente como un horno, salvo que en lugar de carbón o cualquier otro combustible, lo que los hacía trabajar era el dinero. Y cuando no quedaba dinero, dejaban de trabajar, igual que el horno dejaba de arder. Y al fin y al cabo seguían seres humanos y tenían en alta estima sus propias vidas. Se arriesgaban en un santiamén si había dinero de por medio, pero una vez que se acababa, poseían el mismo instinto de supervivencia que cualquier otra persona. Quiero luchar por mi país. Quiero luchar por mis compañeros. Quiero poner fin a los conflictos. Ellos no tenían esa idea. En primer lugar, la guerra era su negocio y asumían todas sus consecuencias. Esa era la diferencia fundamental entre ellos y los verdaderos soldados como había sido Bruno, personas con convicciones y razones para luchar. Y como tal, aunque rara vez tuvo que tratar con ellos, despreciaba a los mercenarios desde lo más profundo de corazón. Pero eso ya es cosa del pasado. Mientras tanto, sucedieron muchas cosas. Por un lado, estalló la guerra. Había tenido la oportunidad de ver algunas cosas bastante desagradables en todo su esplendor, y de mano a ambos bandos. Se enfrentó al hecho de que, a la hora de la verdad, nadie en el campo de batalla con un arma en la mano era un santo. Pero Bruno era un soldado empedernido. De todos modos, no le había llevado mucho tiempo comprender esos hechos. El otro giro significativo en su vida fue que finalmente había dejado el ejército para convertirse en parte de New Age. Sin importar lo que originalmente pensara de las personas que luchaban fuera de un ejército apropiado. Al final, no era tan diferente de los mercenarios. Bueno, no exactamente, simplemente había perdido sus razones para ser militar en lugar. Esas se habían desvanecido lentamente, y había encontrado algo más importante en otro lugar. No obstante, eso le había dado algunas nuevas perspectivas.
Por ejemplo, se sorprendió cuando se dio cuenta de que difícilmente podría ser otra cosa que un soldado en su vida. Este estilo de vida se había arraigado en su mente, grabado en su cuerpo y prácticamente había olvidado cómo se sentía una vida civil. Tanto por no ser un mercenario. Y, por último, estaba el propio Ewald Wachhund. Bruno desconfiaba de él y de sus hermanos, por lo que era una persona demasiado extraña como para despreciarlo. Con la reputa que lo precedía, había esperado que la cooperación fuera difícil, por decirlo menos. Pero si bien era cierto que sus acciones eran inesperadas, no hubo una sola ocasión en la que tuvieran que discutir. Contra todo pronóstico, trabajaron juntos como una máquina bien engrasada. O tal vez Bruno era el único que esperaba que esto fuera una prueba. Pero eso era solo un detalle. Lo que realmente impresionó a Bruno fue el hombre en sí. Había oído su conversación con Lancer mientras preparaba la comida, como no iba a haber hecho, los dos eran tan ruidosos que los habría estrangulado si hubiera aparecido un enemigo. ¿Era una máquina de matar despiadada realmente capaz de mantener semejante intercambio? Incluso Bruno, a pesar de todos sus pensamientos y toda su experiencia de vida, probablemente no lo era. De hecho, podría ser por culpa de ellos. Ewald no parecía darse cuenta, pero en el fondo sonaba más como un niño indefenso que como un luchador empedernido. Incluso la voz monótona que usaba para hablar no podía ocultar este sentimiento tan básico una vez que se quitaba la máscara y se abría un poco. Esto hacía que uno se preguntara si alguna vez había dejado atrás la infancia. Pero Bruno, que lo sabía mejor, se preguntaba en cambio si alguna vez había tenido la oportunidad de ser un niño. Pero, por supuesto, no podía ignorar a Lancer en todo esto. Eso se debía a que ella era la única persona con la que se sinceraría. Probablemente porque era la única en todo el mundo que tenía un atisbo de proximidad con él, siendo su sirviente. Pero en opinión de Bruno, era principalmente porque ella era tan curiosa como él, pero mucho más atrevida. La relación entre ellos también había evolucionado de una manera inesperada. Él no los llamaría exactamente cercanos, pero hasta donde recordaba, Lancer no apreciaba mucho a Maestro al principio. No había pasado tanto tiempo desde entonces, y era difícil deshacerse de una mala primera impresión. Sin embargo, contradecía esto su disposición a interactuar con él, y la discusión que tuvieron antes fue lo más sorprendente que Bruno había visto en mucho tiempo, y eso decía mucho. Al final, eran simplemente un grupo de curiosos o el joven tenía algo que naturalmente atraería la curiosidad. HMPH. ¿Qué dice de mí si paso mi tiempo pensando en la relación entre dos jóvenes? Se reprendió a sí mismo, pero descubrió que estaba más divertido que preocupado por la incómoda interacción entre el maestro y su sirviente. No es que pudiera burlarse de ellos, relación con saber no era muy elaborada en realidad. Ni siquiera estaba seguro de poder llamarla camarada. Ella solía hablar solo para quejarse o decirle lo que no debía hacer. En realidad, eso los hacía parecer una pareja de ancianos, ¿no? Pero él sabía que no debía reírse de eso en su cara. Acabo de quejarme de mí mismo. Supongo que me estoy volviendo viejo en más cosas que el cuerpo, jaja. Se permitió una risita amarga, pero solo en su cabeza, porque antes de darse cuenta, su boca real dejó escapar un profundo suspiro. Su aliento caliente ascendió en el aire en forma de una despreocupada nube de vapor blanco. Y al suspirar, atrajo la atención de Ewald y Lancer hacia sí. Lo miraban como si esperaran que dijera algo, probablemente como pensaran que ya había tenido suficiente de este silencio. En realidad fue más incómodo de esta manera. Pero bueno, él jugaría el juego. ¿Cómo te sientes, Ewald? No se molestó en llamarlo por su apellido. Dudaba que se ofendiera. ¿Es la primera vez que te ves involucrado en un lío como este o ya estás acostumbrado? Preguntó, aunque se dio cuenta de que era una pregunta bastante irónica considerando al hombre en cuestión. Sin embargo, parece que Ewald lo consideró seriamente antes de responder, sin darse cuenta de que la pregunta tenía un lado malo. Esta es mi primera vez. Soy un mago independiente, así que he tratado con magos, familiares y similares antes, pero nada a esta escala y nada que involucre criaturas como los sirvientes. Lancer parecía dolido por ser llamado criatura, pero no se daba cuenta de ello por completo. En cuanto a cómo me siento, nada en particular. Incluso si entiendo diferente que es esto de una guerra normal, al final del día parece que lo que debo hacer no cambia. Bruno respondió con franqueza y no dudó ni un segundo. Al hacerlo, Bruno se dio cuenta de que una de las manos de Ewald estaba doblada en una posición extraña. Parecía que en momento estuviera sosteniendo un arma, con el dedo en el gatillo. Ewald no parecía darse cuenta de eso.
Cuando vio que Bruno se miraba las manos, miró por sí mismo y descubrió extraño fenómeno. No hizo muecas ni se sorprendió, sino que inmediatamente cerró la mano en un puño, como si la estuviera reprimiendo con fuerza. Parece que no soy el único que no puede deshacerse de los malos hábitos. Si esto era algo bueno o malo era tema de debate. Como había logrado entablar una conversación, Bruno decidió no dejarla ahí. Había algo que aún lo intrigaba en el joven. Entonces, ¿por qué decidiste participar en la guerra del Santo Grial? De todos los campos de batalla, este es el más peligroso y definitivamente no está hecho para soldados norm como nosotros. ¿Solo estás aquí por el dinero? No. Una respuesta inmediata y concisa. Entonces supongo que tienes un deseo, ¿eh? En realidad, esto era bastante exasperante para Bruno, ya que, a pesar de sus propios valores, habría considerado a Ewald mucho más digno de confianza si simplemente trabajar dinero. Porque eso significaba que estaría contento mientras le pagaran y no aspiraría a la victoria a cualquier precio. Pero si era un deseo lo que lo traía allí, entonces eso significa que, al final, tendrían que luchar. Lo hago. Quiero recuperar mis sentimientos. ¿Quieres recuperarlos? Entonces ¿estás tratando de decir que alguna vez los tuviste? Bruno inicialmente pensó que tal vez era un psicópata o un sociópata, aunque conociendo sus antecedentes no era tan sorprendente. Después de que invoqué a Lancer, Linandir me llamó una máquina de matar a sangre fría, ¿lo recuerdas? Bruno tenía un vago recuerdo de ello. En su cuartel general había oído una pelea entre los dos. Esas palabras debieron haber surgido en aquel momento antes de que él pusiera fin pelea. Tenía razón. Puedo matar a un niño si tengo que hacerlo, sin remordimientos. Aunque sé que en teoría está mal, no puedo sentirlo en mi carne. Todavía tengo algunas emociones muy pocas, pero, no sé, tengo esta vaga sensación de que antes tenía muchas más que eso, mucho más intensas y coloridas. Pero cuando intento recordar, no puedo hacerlo. Simplemente me da un dolor de cabeza terrible y dejo de intentarlo. Aún así, estoy segura de que solía tenerlas. Si no, entonces no me dolería tanto. Su manera de hablar, que siempre había sido directa y directa, vaciló y se tambaleó un poco al pronunciar esas palabras. Su voz se fue apagando a medida que hablaba y, al final, parecía estar hablando consigo mismo. Luego, se quedó en silencio por completo. En ese momento ya no miraba a Bruno, sino a sus manos, las mismas manos que no podían evitar recordar para qué las habían usado. ¿Pero realmente necesitas algún dispositivo que conceda deseos para esto? La pregunta obvia fue lo primero que le vino a la mente a Bruno. Como se mencionó anteriormente, Ewald no era nada que no hubiera visto nunca en el campo de batalla, y había muchas personas en toda la Tierra que se sentían vacías o casi vacías. Hay psicólogos que pueden ayudar, o incluso algunos que se especializan en esto. Si estás seguro de que solías sentirte así, seguramente podrías conseguir ayuda de un especialista. Lo intenté, Ewald sacudió la cabeza lentamente. Lo intenté durante mucho tiempo, pero al final no funcionó. No sentí ningún cambio de principio a fin y finalmente me rendí. Intentado muchas cosas, pero eso me hizo preguntarme si no me inventé esas emociones para empezar. Probablemente Bruno no debería haber insistido en ese tema. Su curiosidad había quedado satisfecha, pero no sin un regusto amargo. Por eso pensó que sería mejor dejar de hablar ahora, antes de volverse más indiscreto. Sin embargo, había alguien que todavía tenía ganas de hablar. ¿Y tú? Ewald dejó de mirarse las manos y dirigió una mirada imperturbable a Bruno. ¿Qué haces aquí? No eres un mago y dudo que estés haciendo esto solo por trabajo. ¿Qué te hace pensar que no soy un simple mercenario? Tal vez solo ando en busca de dinero, nada más y nada menos. Podría ser así. No soy muy buena entendiendo a la gente, lo sé. Pero he trabajado lo suficiente en este campo para saber que no te están tratando como a un mercenario. No sé mucho sobre nuestro líder, pero no parece estúpido. Y confía en ti, y mucho, además. Tal vez hayas trabajado para él durante mucho tiempo, pero en realidad creo que no solo empleador y empleado. ¿Cuál es el problema? Oye, interrumpió Bruno al joven antes de que éste pudiera seguir extrapolando. ¿Esperas que de repente te dé información sobre alguien a quien podrías intentar matar? Lo había dicho medio en broma, pero a Ewald le pareció que lo decía totalmente en serio. Tienes razón. Olvidé que solo trabajamos juntos temporalmente. Y después de eso, no habló más. Bueno, esa fue una manera extraña de terminar la conversación, pensó Bruno.
dudaba que tuviera alguna información que pudiera amenazar a Alexander de alguna manera. Su jefe era más inteligente que eso y, lo que era más importante, habían hecho una promesa al respecto. Bruno se divirtió al notar que, aunque había terminado la conversación voluntariamente por respeto, Ewald todavía lo miraba como un animal curioso. Esto hizo que Bruno se riera suavemente. No era menos indiscreto que él, ¿verdad? Su padre, concedió. Interrogación de cierre, conocía a su padre. No era un mago. Solo un humano, mi superior y mi amigo. En cuanto a por qué estoy aquí, no busco el Grial. Tengo muchos arrepentimientos en mi vida, pero aquí solo para evitar tener uno más. Pero Bruno quería que esa fuera la última frase. Se envolvió en una manta y se tumbó en el suelo, indicando en silencio que la discusión no iría más allá. Una vez hecho esto, Bruno se dispuso a dormir, lo que no era muy complicado teniendo en cuenta el esfuerzo físico que había realizado durante el día. Después de esta breve conversación, su mente también necesitaba descansar. Hacía tiempo que no tenía la oportunidad de hablar con el corazón abierto. No solo había sido un poco indiscreto, sino que pensando en cosas que no quería recordar. Pero antes de poder caer completamente en el abrazo del sueño, oyó una voz clara que llamaba a la puerta de su conciencia. «Oye, ¿qué fue eso? Oye, respóndeme, mocoso. ¿Qué pasa, saber? Lo que acabas de sentir. Lástima. Nostalgia. Debilidad. Deja de sentir eso. Debilita al guerrero. Y yo que pensaba que te enojarías porque no quiero el Grial. No me importa lo que quieras. Aunque no te guste, mientras viva no me detendré. Pero no permitiré que te arrepientas, ¿me oyes? Palo de golf. Lo sé, pero ahora mismo solo quiero dormir. El esfuerzo también debilita a un soldado, ¿sabes? Y no solo en el cuerpo. Buenas noches. Con esto, Bruno cerró la conexión mental entre él y Saber, ya lo había entendido, y se quedó allí tendido, dispuesto a entregar su conciencia. Sin embargo, antes de que eso suceda tuvo un último pensamiento. El recuerdo de un hombre riéndose frente a él. Oh. Ahora sigue adelante y lleva a tu amo contigo, jovencito. No te hará daño tener algo de ventaja en caso de que este anciano no pueda mantenerse firme. TCH, no me eches mala suerte, anciano. Agárrate fuerte, milady, voy a acelerar. Ueeeee. Incluso aunque no le gustara, Laurent apretó los dientes y escuchó el consejo de Chalres. Comenzó a descender por la pendiente mortal incluso más rápido que antes, dejando al mago atrás para que se las arreglara solo. Más rápido no era una exageración, ya que la diferencia era notable entre ahora y el tiempo que tuvo que esperar a Charles. A pesar de lo bien que estaba en forma, el hombre todavía se quedaba atrás en términos de velocidad. Laurent no podía saltar grandes distancias de repente mientras sostenía a un niño en sus brazos, la velocidad a la que saltaba piedra en piedra aumentó ligeramente, lo que aumentó su velocidad de viaje general por un amplio margen. En circunstancias normales, las piernas humanas no habrían soportado muy bien una carrera así. Les dolerían los pies como después de un día entero de caminata y sus músculos estarían en llamas, aunque solo fuera por la gran cantidad de repeticiones y la fuerza empleada para suavizar cada aterrizaje. Afortunadamente, Laurent no tenía piernas normales. ¿Está usted bien, mi señora? ¿Sí? Es súper genial. La voz de la Dile todavía alcanzaba notas agudas de vez en cuando, ya que Laurent solo podía absorber la caída hasta cierto punto. Aunque sus capacidades físicas eran superiores a las de un humano normal, sus límites no estaban tan lejos de la media como para que pudiera ignorarlos. De hecho, las caminatas extremas a las que se dedicaba en ese momento estaban pasando factura a su cuerpo. Preferiría evitar esfuerzos extenuantes y continuos como ese, pero no le dieron mucha suerte y no tuvo que soportarlo por mucho tiempo, ya que en cuanto los dos abandonaron la pendiente rocosa, al mismo tiempo, una fuerte explosión sonó violentamente detrás de ellos, mucho más arriba. Laurent se detuvo por completo y miró hacia atrás con expresión preocupada, ya que no era otro que el lugar donde Charles estaba luchando. Ver la vaga silueta del mago todavía lleno de energía lo tranquilizó. Sin embargo, recordó rápidamente las consecuencias de deflagración en un entorno así, y Laurent reanudó su escape de inmediato para escapar de las rocas que caían. Pero ya había abandonado la pendiente hacia una zona más uniforme y con terreno llano, aunque empinado y estrecho. Los tres, incluido Charles, no habían decidido correr sin destino como pollos sin cabeza.
Hacía unos días que se habían fijado en un punto de encuentro, una pequeña meseta donde habían avistado otro candidato para una base improvisada. Las cosas no salieron como esperaban, pero su objetivo seguía siendo el mismo y Laurent tendría dificultades para tomar medidas por su cuenta en un momento como este. Lo más importante que debían hacer en el corto plazo era reunirse con Archer y Caster. Una vez que uno de ellos estuviera cerca, la seguridad de los maestros estaría asegurada. Pero por supuesto esa maldita mujer ni siquiera responde. Todos los intentos de comunicarse con Archer a través de su vínculo mental habían resultado infructuosos. Lo mismo podía decirse de Charles, curiosamente. Esto solo podía significar una cosa: alguien estaba interfiriendo en su conversación con interferencias mentales. Lo que significaba que Archer probablemente no tenía la culpa, pero Laurent tenía que culpar a alguien para calmar sus nervios. También habría sido más seguro usar un sello de comando y transportar a sus sirvientes directamente a su lado, pero aparentemente esto ni siquiera funcionó. Lo que sea que es interfiriendo con la comunicación también les impedía usar su sello de comando para dar órdenes. Con suerte, eso no afectó el flujo de energía mágica entre el maestro y el sirviente, pero al menos sabían que Archer y Caster todavía estaban vivos. Si no lo estuvieran, los sellos de comando habrían desaparecido. Incluso si hubieran logrado salir sanos y salvos de su base anterior, no estaban a salvo en lo más mínimo. Aunque el objetivo actual era llegar al punto de encuentro, eso era solo para Laurent, no se le ocurría nada mejor. El lugar en el que habían acordado encontrarse era solo eso, un punto de encuentro. No tenía ninguna protección real, por lo que incluso una que Laurent y Ladile, e incluso Charles, hubieran llegado allí, no estarían a salvo. Sin mencionar que tuvieron que llegar allí en primer lugar. Como para confirmar estos pensamientos, dos formas inhumanas aparecieron en la esquina del campo visual de Laurent con una velocidad peligrosa. Ni siquiera necesitó mirarlas directamente para adivinar lo que eran. Y, en efecto, dos familiares con forma de perro esqueleto lo habían alcanzado. En realidad, no eran los mismos que vinieron tras Charles. Era el tipo más pequeño, mientras que los nuevos compañeros de Laurent eran casi tan grandes como él a pesar de estar en cuatro patas. No tuvo tiempo para pensar. Tan pronto como notó las dos formas corriendo hacia él, Laurent tuvo el reflejo de saltar en el aire, evitando así sus garras en forma de cuchillos de cocina. Sin embargo, esa fue solo una solución temporal. Uno de los dos familiares debió haber previsto esta acción de su parte y los estaba esperando en el aterrizaje. Laurent tuvo que ir su cuerpo en una posición incómoda para evitar una herida grave, pero incluso entonces sintió las puntas de las garras cortando la piel justo por encima de sus costillas. Una herida superficial en todo caso, pero Laurent hizo una mueca, tanto por la herida como porque aterrizó de espaldas para proteger a Ladile. Esta última debió de darse cuenta de la situación, pues su habitual sonrisa alegre había sido reemplazada por una expresión preocupada. Incluso un niño protegido se daría cuenta cuando el peligro tocaba a la puerta. Sin embargo, no dijo ni gritó nada, probablemente porque las cosas estaban sucediendo demasiado rápido para que pudiera seguirlas. En ese momento, Laurent estaba acostado boca arriba con Ladile firmemente agarrada en sus brazos y un familiar sediento de sangre de pie sobre ellos como un tigre, listo para acabar con ellos. Sin embargo, eso era subestimar a Laurent. Caer de espaldas no solo le permitía proteger a su ama, sino que también le permitía usar sus piernas contra sus oponentes. Antes de que la garra, parcialmente cubierta de su sangre, pudiera dañarlo nuevamente, Laurent había puesto ambos pies contra el cuerpo esquelético del familiar y lo empujado con toda la fuerza que sus piernas podían reunir. Probablemente hubo mucha adrenalina mezclada allí, porque el familiar fue impulsado mucho más lejos de lo que esperaba. También estaba el hecho de que, debido a la forma de cuerpo, los perros familiares no tenían mucho peso, a diferencia de un animal real. A eso se sumaba la fuerza de Laurent, y el familiar volaba por el aire como un muñeco de trapo. Afortunadamente, como no había mucho terreno por allí, el gran familiar cayó por el acantilado que los separaba de una caída mortal, y probablemente se rompería una vez que llegara al suelo. Pero no tuvieron tiempo de preocuparse por eso. Toda esta cadena de acontecimientos había sucedido en cuestión de segundos, pero eso fue más que suficiente para que el segundo familiar los alcanzara. Laurent apenas había expulsado al primer enemigo de su vista cuando vio que el otro saltaba hacia él. Esta vez optó por evadirlo y rodó hacia un lado lo mejor que pudo mientras protegía a Ladile. Eso fue suficiente para evitar los trozos de metal, pero era obvio que no podían deshacerse de él sin luchar. Sin perder un instante, Laurent soltó a Ladile. No pensó en el peligro de dejarla sola. No podía pensar con claridad.
A pesar de haber demostrado hasta el momento que era Conf, la verdad era que no tenía experiencia en combate. Su corazón latía como una bestia enloquecida contra los barrotes de su jaula, y cada una de sus acciones le estaba dictada por instinto. Y su instinto le decía que necesitaría sus brazos para defenderse de la criatura. Al menos tuvo la decencia de susurrarle corre a la niña antes de darse la vuelta para enfrentarse a la amenaza más cercana. La Dile obedeció sin quejarse. El punto de Encuella no estaba demasiado lejos, por lo que no debería tener problemas para llegar allí. Pero si se encontraba con más familiares en el camino, estaba perdida. Sin embargo, la Dile no dudó ni un segundo y, al poco tiempo, Laurent ya no oía el sonido de sus pasos en la nieve. Su confianza en Laurent era más fuerte que el miedo primario, aunque la confusión también influyó en ella. Laurent estaba completamente concentrado en la tarea que tenía entre manos: matar al familiar. Pero también había una parte de él que lo sabía. Había dejado ir a la niña porque quería que viera lo que sucedería después. Un secreto que había querido ocultarle, aunque no debía hacerlo. El familiar estaba ahora lo suficientemente cerca como para saltar sobre él otra vez, esta vez blandiendo su enorme garra hacia la cabeza de Laurent. Si este tipo de ataque hacía contacto, sabía que estaba perdido. Cualquier daño leve en su cabeza lo convertiría en la presa más indefensa. Pero lo mismo ocurrió a la inversa. No te dejaré. Su brazo se movió al mismo tiempo que el del familiar. Con su antebrazo actuando como escudo, paró el ataque justo debajo de la garra para evitar cualquier daño. Esto dejó la agudel familiar completamente abierta, exactamente lo que estaba apuntando. Antes de que la criatura pudiera retroceder, su otra mano voló como un dardo hacia la única parte de su cuerpo que parecía orgánica: su ojo. Con un ruido espantoso y blando, su mano penetró sin esfuerzo en el ojo único del familiar. Bueno, no exactamente su mano, sino más bien su espada. Era una hoja oscura con forma de púa que podía usarse tanto para perforar como para cortar. Pero lo más extraño era que Laurent no la sostenía. Estaba saliendo de su mano. Lastima a mi señora. No contento con apuñalarlo, Laurent también enroscó sus dedos alrededor del órgano blando y redondo y lo arrancó del cuerpo del familiar solo con su fuerza. No había sangre, los familiares no parecían contenerla, solo un líquido viscoso de color grisáceo con algunos rastros de energía mágica. Con esto se podría decir que había decapitado al monstruo en una acción rápida. Sin embargo, eso no fue suficiente. En cuanto bajó un poco la guardia, el familiar hizo su movimiento. Ahora estaba completamente ciego, pero no necesitaba ver nada. Laurent ya estaba justo frente a él, todavía sujetándolo del brazo con el suyo. Un dolor punzante le recorrió el cuerpo como un rayo. El trance en el que estaba sumido Laurent no le permitió afirmar con claridad lo que había sucedido de inmediato. Sabía que estaba herido, probablemente de forma peligrosa. Esa era toda la información que necesitaba para reaccionar. Como un animal acorralado, utilizó toda la fuerza que pudo reunir en fracción de segundo para empujar al familiar antes de dar un paso atrás. Su respiración era agitada y su corazón latía tan fuerte que parecía un mazo. La conciencia de estos hechos, sumada a su estado de trance, creó un pánico agresivo que se apoderó su cuerpo. Frenéticamente, se tocó todo el cuerpo con su mano desarmada para encontrar la herida. Sus dedos se detuvieron al sentir un líquido espeso y cálido en su costado izquierdo. La criatura con forma de perro solo le había herido la caja torácica izquierda. No era una herida leve, pero al menos no le había perforado los pulmones ni el corazón. Mientras estuvieran intactos, Laurent podría seguir luchando a pesar del dolor. Es lo que quería pensar. Era su primera batalla, la primera vez que algo lo atacaba con la intención de matarlo. Como un efecto retardado, su cuerpo recordaba la sensación de tener esas garras metálicas clavándose en su carne, la sensación de un cuerpo extraño profanando la suya. Tuvo que reprimir el impulso de inclinarse hacia adelante y regurgitar. Él sabía lo que tenía que hacer, pero su cuerpo se resistía. Sin saberlo, había empezado a tener miedo de aquello que le causaba tanto dolor, tanto miedo. Y al mismo tiempo, enojo. Mientras tanto, el familiar no iba a esperar a que él superara su miedo. Sin su ojo, le costaba más orientarse y tomar decisiones. Pero debía tener otra forma de escudriñar el ento porque pronto reanudó su ataque, esta vez con más cuidado. Miedo, enojo. Laurent no se sintió con fuerzas para contraatacar como antes. Escapaba de cada ataque dando un paso atrás. El familiar no aminoró su ataque una vez que había descubierto los movimientos de Laurent, y siguió avanzando mientras Laurent huía de él. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Laurent había chocado contra una pared.
Intentó ejecutar su movimiento hacia atrás, pero su espalda se negaba obstinadamente a atravesar la dura superficie que tenía detrás. Atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Por favor, hacia atrás. ¿Qué debía hacer? ¿A dónde debía ir? ¿Qué debía hacer? ¿A quién debía matar? Por favor, que alguien me ayude. No hay nada como antes. Como antes. Como antes. Como antes. Como antes. Reediuxicucio que no itzkinu. Enojo. Dolor. Matar. Proteger. Miedo. Ayuda. Desconectar. Desconectar. OMS. ¿Dónde? ¿Cuándo? Alguien. Por favor. Desconectar. Desconectar. Huele. Huele. Por favor. Ayuda. Desconectar. 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 ¿Eh? Extraño. Se sentía como si estuviera en un sueño. Laurent ya no sentía su cuerpo. Se sentía como un espectador que miraba una pantalla, que veía todo pero no controlaba nada. Se sentía desconectado. Era un contraste tan grande con su estado mental un segundo antes que al principio no podía entender lo que estaba pasando. Luego, su mente se dio cuenta de la situación. Está acorralado, tanto mental como físicamente. Miedo. Un miedo profundo que no había sentido en mucho tiempo. Probablemente esa era la razón por la que su capacidad de razonar se había ido al infierno y su cuerpo decidió tomar el control. Laurent observó cómo su cuerpo se movía con el mínimo apoyo de su mente. Apenas 10 segundos antes, se encontraba en un estado lamentable y a punto de morir para siempre. Al menos podía sentir su rostro. No mostraba expresión alguna. Su rostro estaba plácido, había determinado cuál era su objetivo y qué tenía que hacer para deshacerse de él. Beth, de verdad, observó cómo su brazo atacaba al familiar. Su brazo. Solo. Sí, su brazo no estaba unido a su cuerpo. Se lo había cortado. No, él lo había cortado. Lo había separado. Su brazo ya no parecía un brazo. Por supuesto, la hoja emergía de su palma como un hueso saliente, pero también tenía alas. 3 pares de alas de insecto también habían emergido su tríceps, haciendo que su brazo derecho pareciera una monstruosa libélula. Había otros cambios menores y, si no fuera por los dedos que rodeaban la hoja, nadie hubiera adivinado que este era el brazo de Laurent. Estaba dando vueltas alrededor del familiar, golpeándolo sin mucha eficacia pero monopolizando con éxito su atención. No debía haber entendido lo que estaba sucediendo. Probablemente no tenía una capacidad de razonamiento extravagante para empezar. El familiar solo podía mirar a su alrededor, aunque eso no significaba mucho sin su único ojo, agitar el aire a ciegas en un vano intento de golpear a este oponente que era tan voluble. Y durante este tiempo, Laurent todavía tiene un brazo libre. Agarró el delgado cuerpo de la indefensa criatura con facilidad. Lo agarró como si fuera una rama de árbol muerta que hubiera encontrado en el camino lateral, y lo trató como tal. Levantas por encima de tu cabeza, y lo aplastas. Aplastó el cuerpo esquelético contra la misma pared contra la que lo habían acorralado ni siquiera un minuto antes. Su mente no sentir la familiar lucha por la libertad, pero parecía reconocerla de todos modos. Pero el cuerpo decidió ignorarlo. Lo levantó de nuevo y lo aplastó. Levanta y aplasta. 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 Esa era una pareja mucho más encantadora que la de ida y vuelta. Levanta y aplasta. Levanta y aplasta. Levanta y aplasta. El familiar se resistía cada vez menos y finalmente dejó de moverse, pero no pudo engañar al cuerpo, que seguía repitiendo el mismo movimiento a pesar de que su objetivo estaba inmóvil. Levanta y aplasta. 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 Levanta, aplasta. Levanta y aprieta. Detener. 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 De repente, el sueño terminó. La mente y el cuerpo de Laurent se reunieron una vez más después de que gritara con todo el aire almacenado en sus pulmones. Fue una transición realmente repentina, una en la que recuperó el control de su cuerpo de una vez. Como resultado, todos sus músculos se congelaron abruptamente antes de relajarse y toda la fuerza abandonó su cuerpo momentáneamente.
Su mano izquierda soltó el cuerpo del familiar, o al menos lo que quedaba de él. Al final resultó que el cuerpo de Laurent ya no golpeaba nada, incapaz de reconocer la muerte de ese enemigo. Sus piernas también se rindieron y Laurent habría quedado tendido en el suelo nevado si no hubiera usado su brazo izquierdo en el último momento para amortiguar la caída. Intentó levantarse del suelo, pero se dio cuenta de que no podía. Del mismo modo que se había sentido confundido cuando su cuerpo tomó el control, se sentía perdido e indefenso. Ahora mente había recuperado el control. Temblaba de pies a cabeza como una hoja muerta en otoño. Tenía la cabeza tan caliente, casi febril, que por un momento apenas sintió el frío del aire de la montaña que soplaba en su rostro. Respiraba con dificultad y tosía violentamente, que acabara de realizar un esfuerzo físico ridículo, lo que podría haber sido el caso, viendo con qué frenesí el cuerpo había golpeado al familiar contra aquella pared. Levantó la vista y vio la pared de la montaña, que parecía ser su cómplice en la batalla. Había una enorme marca blanca en ella, más líquido gris, el mismo que había brotado cuando Laurent le aplastó el ojo. No parecía nada parecido a sangre, pero a Laurent le pareció que era sangre salpicada sobre la piedra. Cuando vio eso, el recuerdo de lo que su cuerpo hizo de manera independiente regresó junto con las emociones de antes de perder el control. Esta vez, definitivamente no pudo contener la bilis ácida en su garganta y vomitó allí mismo. Fue doloroso, pero también pareció haber ayudado, ya que Laurent sintió que la fuerza regresaba a sus músculos. Intentó levantarse, lenta y cuidadosamente, con el único brazo que tenía libre. Esto le recordó que, en efecto, había otro brazo volando por allí. La abominable libélula aterrizó suavemente en la nieve junto a su dueña. Le habían crecido unas patitas parecidas a baquetas para sostenerse y, aunque no tenía ojos propios, parecía que estuviera mirando a y Laurent le devolvió la mirada, incapaz de apartar los ojos de aquella criatura. Era un familiar. Laurent era un familiar. Así había sido siempre, hasta donde podía recordar. Por eso no podía contradecir a Archer cuando éste lo llamaba perro esclavo. Eso era exactamente lo que era. Un familiar. Ni humano. Tal vez ni siquiera en su mente. En realidad, no era un familiar, sino varios familiares juntos, que formaban su cuerpo. O tal vez era al revés. Quizás su cuerpo se había convertido en varios familiares. Ambos brazos, ambas piernas, el pecho y la pelvis, y la cabeza. Así estaban separados, aunque él personalmente consideraba que la cabeza y el pecho eran lo mismo. Después de no podía funcionar sin ninguno de ellos. Sus brazos y piernas estaban destinados a la protección y al asalto, aunque no podían enfrentarse a oponentes que fueran demasiado fuertes. Por otro lado, su cabeza estaba más cerca de un código místico, fabricado con el propósito de producir energía mágica. En otras palabras, Laurent era como una batería de prana andante. Por eso Víctor Basilia había modificado el contrato de Ladylée con Archer. De esa manera, Ladylée no tenía que su propio prana para hacer que Archer peleara. Y eso era todo lo que valía al final. Por fuera, era como el mayordomo del heredero de Basilia, pero en realidad era poco más que un perro guardián que la seguía a todas partes. Su función era proteger y servir a Ladylée, pero no era para nada irreemplazable. Tan pronto como no pudiera cumplir con su deber, probablemente sería descartado. Milady. Pero no fue por eso. Laurent aún tenía dificultades para moverse, pero tan pronto como recordó a quien debía defender, movió las piernas, lentamente, una tras otra, todas en dirección al punto de encuentro, a donde había enviado a Ladylée sin escolta. Aún no se había estabilizado del todo, como lo demostraba el hecho de que se había olvidado de que su brazo derecho seguía tirado en la nieve y de su herida, que no se había tomado el tiempo de regenerar. Ignorar su propio estado podría parecer una muestra de valentía, pero no ayudaría a hacer las cosas más rápido. Hizo un esfuerzo excesivo con sus piernas, que ya estaban cansadas, tratando de caminar más rápido de lo que le permitía su límite actual. Por segunda vez, cayó de bruces en la. No necesitó comprobarlo para saber que, durante algunos momentos, apenas podría usar las piernas. A pesar de eso se arrastraba por el suelo, utilizando su único brazo y las últimas fuerzas que le quedaban en las piernas para avanzar a paso de tortuga. Lentamente, pero con seguridad. Milady. Ladylée, espere, estoy. Él siguió adelante obstinadamente, aunque debería haberse concentrado en recuperarse. Pero eso no era por sí mismo. No le importaba saber hasta qué punto su supervivencia dependía de su eficiencia o de los caprichos de Ladylée.
No le interesaba saber que si lo dejaban allí moriría o que podrían descartarlo si no protegía a su ama. Al final del día, al familiar Laurent le importaba mucho más el bienestar y la seguridad de la pequeña niña que le había salvado la vida, y no permitiría que los recuerdos dolorosos miedo a la muerte provocaran su fallecimiento. Mientras se dedicaba a esforzarse en arrastrarse sobre su maltrecho cuerpo, escuchó un zumbido sobre él. No le prestó mucha atención, pues simplemente era su brazo de libélula volando sobre él. Este último aterrizó junto a Laurent y nuevamente pareció mirarlo, ya sea con admiración o con lástima. Ayuda, ahorrar, proteger. Cállate. No necesito tu ayuda. Gritó, pero su voz era áspera y no lograba disimular su angustia. No sonaba muy convincente, sobre todo porque no sabía a quién le estaba. No estaba claro si sus miembros tenían conciencia propia. Lo dudaba mucho, e incluso si así fuera, probablemente no sería muy impresionante. Sin mencionar que, seguían siendo mismo, enojado, deprimido, indefenso. No necesito que me recuerdes esto. Al final, se enfadó consigo mismo, se reprendió y se gritó a sí mismo. Pero no le importaba si era una lástima. Se negaba a perder el control de su cuerpo y de sus sentimientos un más. Si aceptaba adormecer su mente otra vez, podría convertirse en una adicción. Lo sabía a ciencia cierta, ya que le costaba mucho desprenderse de ese hábito. Y, a pesar de todo, podía permitir que algo que no fuera él se encargara de su propio deber. Esperar. Ayuda. Te dije que te callaras. Si quieres ayudar, entonces reúnete con mi cuerpo, enemigos. Que se acerca. ¿Qué dijiste? El brazo no respondió esta vez. Sus 3 pares de alas se agitaron frenéticamente y la libélula emprendió el vuelo, tan rápido como una ráfaga de viento. Había visto a un oponente seguridad y ya había iniciado el ataque antes de que Laurent pudiera saber que lo amenazaba. Pero esto duró poco. Sus pensamientos y su confusión quedaron en suspenso cuando sonó el ensordecedor estruendo de un disparo, mucho más cerca de lo que esperaba. El zumbido de las alas de la libélula cesó de inmediato y, tras el repentino ruido, se escuchó el sonido de algo que caía pesadamente sobre la nieve. Laurent miró a su alrededor y vio que su brazo derecho yacía allí, rodeado de nieve carmesí. En el medio del antebrazo, había un agujero rojo oscuro a ambos lados, sangrando profusamente. Y aunque se movió un poco, el familiar ya no podía moverse, ya que había sido derribado de un solo golpe. ¡Mierda! El tiempo de reacción de Laurent fue demasiado largo. Intentó impulsarse desde el suelo con su único brazo, pero estaba demasiado asustado y era demasiado torpe. Solo vio una bota negra antes de que hiciera contacto con su cara. La fuerza de la patada combinada con su precaria posición hizo que Laurent rodara por la nieve. Acabó tumbado boca arriba esta vez, pero la cabeza le daba vueltas y el dolor sobre la mejilla no le ayudó. Por ello, no pudo evitar que una figura delgada se sentara encima de él y pusiera todo su peso sobre su abdomen, impidiéndole moverse. Al mismo tiempo, su visión se aclaró y pudo distinguir perfectamente a su agresor. Era un hombre joven, mayor que él, de piel oscura y ojos fríos. Miraba a Laurent desde arriba, literal como figurativamente, con una mirada sin emociones, como el ojo de un cuadro sin profundidad. Y en su mano sostenía una pistola negra, probablemente la que había incapacitado el brazo de Laurent. La visión de este instrumento de muerte lo despertó. Laurent era el único que podía imaginarse el mismo agujero carmesí en la frente y eso le bastaba para aclararse la mente. Tenía que salir de esa situación y tenía que hacerlo rápido. Suerte, incluso en esa posición desventajosa y a pesar de sus heridas, su cuerpo aún conservaba mucha fuerza. ¡Ra-ah! Gritó para animarle a seguir adelante y trató de levantar con fuerza la parte superior del cuerpo y sacudirse de encima a su agresor. No sería fácil levantar a un hombre adulto, pero funcionaría siempre que se beneficiara del efecto sorpresa. Lamentablemente, el hombre no se sorprendió. De hecho, debió esperar que Laurent recurriera a esta estrategia improbable, porque el adolescente no tuvo tiempo de intentarlo a de que un puño volara hacia su plexo solar. Cadenas de luz. El hombre no solo lo había golpeado, sino que también sostenía una gema como la que poseía Charles. En un instante pronunció un encantamiento y la gema brilló intensamente. Esa luz nacieron cadenas que envolvieron el torso de Laurent y lo ataron al suelo, impidiéndole usar su fuerza. KH, está bien, no necesito moverme para alcanzarte. Después de todo, todavía le quedaba un brazo. Y como el enemigo estaba sentado sobre Laurent, no lo vería venir. El brazo izquierdo de Laurent salió sigilosamente de su manga, adoptando la forma de un ciempiés, y comenzó a trepar por la pierna del hombre. Exclamación de apertura, exclamación de cierre.
Pero entonces ocurrió lo más escalofriante. Debería haber sido demasiado tarde cuando el hombre se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero contra las expectativas de Laurent, ni siquiera pareció inmutarse. En un abcerrar de ojos, el joven sacó un cuchillo militar y apuñaló la cabeza del cienpiés y su propio muslo al mismo tiempo. No hizo ningún gesto de dolor. Su expresión permaneció índice y con la misma placidez sacó el cuchillo de su pierna, con el cienpiés todavía empalado en él, y arrojó al familiar lejos. Como si nada hubiera pasado, el joven volvió su atención a Laurent, que lo miraba con los ojos muy abiertos y la boca abierta, y puso el cañón de su pistola contra la frente del abueso. Fue el fin del juego. Mientras tanto, mientras Charles y Laurent luchaban contra los familiares en los niveles superiores, otra batalla se estaba librando en una zona más baja de la montaña. Bueno, puede que no haya sido la palabra correcta. Era más bien una cacería humana llevada a cabo por animales salvajes. La facción roja no era la única que tenía que ver con los ataques oleada de la facción blanca. Bruno y Ewald pronto se encontraron rodeados de enemigos tan pronto como se acercaron. Y al igual que los maestros del rojo, tuvieron que separarse. Sin embargo, no tenían muchas opciones. El plan original era no separarse a toda costa, pero como la táctica del enemigo era rodearlos con tanta infantería como fuera posible, terminaron en una situación complicada. Los familiares estaban muy por debajo del nivel de Lancer y Saber, sin embargo, estos últimos no podían luchar con cautela con sus Masters cerca. Por lo tanto, Masters y Servan separaron, y estos últimos atrajeron a la mayoría de los familiares. Después de eso, Bruno y Ewald fueron separados involuntariamente por las criaturas que seguían apareciendo por todas partes. Considerando su poder promedio, el número de familiares no era demasiado alarmante. Sin embargo, su velocidad individual y la estrechez de los caminos de montaña les permitieron abrumar fácilmente a los oponentes aislados. Al menos, se habían mantenido en contacto a través de walkie-talkies, confirmando la posición y supervivencia del otro. Ewald había seguido ascendiendo y, de hecho, se encontraba a mayor altitud que Bruno. Mientras tanto, estos últimos habían estado dando vueltas en círculos y querían encontrar el mismo camino que Ewald había tomado para reunirse con él. Desafortunadamente, sus enemigos no lo permitieron y estaban haciendo todo lo posible para ahuyentarlo de las alturas. Están bastante bien organizados para ser un grupo de familiares. Un poco demasiado para mi gusto. En ese momento, Bruno estaba agazapado en la nieve y aprovechaba los desniveles del área para ocultarse. Sostenía firmemente su rifle de asalto, listo para un ataque sorpresa repentino, pero no vio a ningún familiar con sus ojos. Su número se había reducido considerablemente, gracias en gran parte a la contribución de sus sirvientes, pero el nivel de seguía siendo el mismo. Sin mencionar que eran demasiado buenos para encontrar dónde se escondía Bruno, lo que lo obligaba a mantenerse en movimiento. Pero eso no era lo más amenazante en su caso. Gracias a su equipamiento, ni Bruno ni Ewald tenían problemas para enfrentarse a los golems y familiares. Y eso le hacía confiar demasiado. Si no hubiera dejado caer esta maldita bolsa, maldijo en voz baja y miró su brazo. Esto no durará mucho. 3 largas marcas rojas manchaban el abrigo blanco de invierno de Bruno. Ese era el lugar donde uno de los familiares había logrado herirlo. Eso no había incapacitado su brazo, ferida sangraba de todos modos. Desafortunadamente, Bruno había tenido que dejar caer la bolsa que contenía la mayoría de sus suministros médicos y la había olvidado, por lo que tendría que conformarse con un vendaje improvisado. Para que quede claro, no había resultado herido por falta de precaución con los familiares. Sabía que no debía bajar la guardia cerca de criaturas mágicas. Por otro lado, había espe que se quedaran en el suelo una vez destruidas y que no siguieran moviéndose. Así fue como un esqueleto de perro medio destruido había logrado tomarlo por sorpresa. Esta era una noticia terrible, ya que Bruno no solo tenía que estar atento a los familiares que andaban por ahí, sino que también tenía que evitar las zonas en las que ya había estado para no ser asaltado por los restos de familiares escondidos en la nieve. Esto entraba en conflicto con su objetivo de reunirse con Ewald y lo obligaba a alejarse aún más de su pose original. Para empeorar aún más su situación, no había podido contactar a Saber a través de su enlace mental desde aproximadamente la misma época en que comenzaron los ataques de familiares. Si no podía encontrar a Ewald, al menos necesitaba encontrar a su Servant. No es que estuviera preocupado por ella. Sabía a ciencia cierta que Saber era fuerte, mucho había forma de que esos familiares pudieran hacerle mella. De hecho, la última vez que estuvieron juntos ella los pisoteaba más de lo que luchaba contra ellos.
incluso si Bruno muy probablemente podría sobrevivir comiéndose el maná contenido en la tierra. Pero Bruno no tenía intención de morir y, para recuperar sus posibilidades de victoria, era vital que su grupo se reuniera. Separados como estaban, se convertían en blancos fáciles y mientras pensaba esto, Bruno oyó el sonido de pasos extremadamente rápidos a través de la nieve que venían a cierta distancia detrás de él. Ya lo habían encontrado de nuevo. De todos modos, supongo que ya era hora de seguir moviéndome. Hasta ahora había pasado el tiempo entre esconderse y luchar, así que esto era solo una repetición para él. No entró en pánico cuando escuchó a la manada acercándose y, analizó rápidamente la situación, mientras que al mismo tiempo se puso de pie y comenzó a correr. No podía escapar de ellos, obviamente eran más aptos para moverse en una zona montañosa y eran más rápidos en general. Sin embargo, quedarse quieto les permitiría acosarlo tanto, tomó la opción poco instintiva que no era huir de ellos, sino correr hacia ellos. Por supuesto, solo tomó la iniciativa porque sabía que podía hacerlo. Al igual que en ocasiones anteriores, los familiares dudaron un momento al verlo atacarlos con un cuchillo en una mano y su rifle en la otra. Probablemente no lo esperaban. Esto ya ventaja de atacar primero. Apretó más fuerte el cuchillo militar y lo blandió en dirección al primer familiar que se cruzó en su camino. El cuchillo atravesó el cuerpo esquelético como un cortapapeles corta un sobre. Bruno sintió poca o ninguna resistencia, a pesar de que simplemente le cortó los dos brazos con un solo movimiento. Obviamente, ningún cuchillo normal habría sido capaz de esa hazaña, y de hecho, el que usó Bruno no había sido comprado de la manera normal, ni había sido encantado con Max Saber, lo había forjado personalmente para que él lo usara. Esta arma, así como las balas utilizadas por los miembros de la facción negra en general, habían sido hechas a través de Noble Phantasm de Saber, y como tal, todos eran Noble Phantasms vacíos por derecho propio. Todos ellos, incluido el cuchillo, estaban alrededor del rango E, pero eso solo los hace imparables contra enemigos más débiles. Bruno no usó su arma aquí. Preferiblemente, quería usarla lo menos posible. Era potente, pero limitada en municiones y, lo que es más importante, ruidosa. No quería revelar su posición a más enemigos, y por lo tanto solo usó sus balas contra objetivos demasiado grandes para su cuchillo, como los golems. Después de desarmar al primer familiar, Bruno aprovechó su confusión y lo usó como escudo contra el resto de la manada mientras los atacaba. Era un grupo pequeño de unos 7 familiares, y el trabajo se realizó rápidamente, lo que significó que era hora de correr una vez más. Dejando atrás los cuerpos destrozados antes de que pudieran atacar de nuevo, Bruno avanzó hacia territorio desconocido. ¿Cuánto tiempo duraría esto? Probablemente mucho más tiempo, aunque el número de familiares parecía disminuir. Eso no sería suficiente, Bruno no podría mantener esto indefinidamente. Incluso un veterano entrenado como él tenía sus límites en cuanto a resistencia. Gracias a las armas de saber, pudo mantener una relativa paz mental y ahorrar energía, pero contra una cantidad de tropas enemigas, esas ventajas no valían mucho a largo plazo. Deseaba al menos saber a dónde iba. Por la forma en que iban las cosas, no estaba seguro de encontrar una manera de subir al otro lado. No podía contactar con Saber, y Ewald probablemente ya estaba fuera de su alcance. Tampoco podía vagar al azar. Lo que necesitaba más que nada eran indicaciones sobre dónde podía encontrar a Saber u otros si bien su deseo se cumplió de la manera más inesperada. Estaba avanzando, trotando por la ladera de la montaña y esperando no tener que escalar la pared él mismo, cuando de repente el suelo tembló cuando algo aterrizó pesadamente suelo no muy lejos de él. Ni siquiera lo había visto venir, y tuvo que ser muy torpe para no perder el equilibrio y resbalarse por el borde del sendero de la montaña. A menos de 10 metros por delante de él, algo había caído con tanta fuerza que se produjo un gran impacto contra el suelo, y el polvo y la nieve volaron por los aires. Algo vivo, los ruidos que le siguieron indicaron los movimientos de algo metálico. Obviamente, la primera reacción de Bruno fue levantar su arma de fuego y estar listo para disparar una salva. Había tenido en cuenta la posibilidad de que los golems y otras cría cayeran de la misma manera. Considerando que habían elaborado un plan bien pensado para separarlos de sus servants y compañeros de equipo, habría sido una forma bastante eficiente y rápida de rodearlos y limitar sus movimientos. Sin embargo, tan pronto como pudo discernir lo que había caído justo frente a él, comprendió que no era tan simple.
que esa cosa no tenía la misma forma que los familiares o incluso golems, y que lo estaba observando antes de atacar. El polvo y la nieve se asentaron y Bruno por fin pudo ver a su enemigo y comprendió quiénes eran sin ser un mago. Era un sirviente. Y no era Saber con su impermeable andrajoso, ni Lancer con su armadura plateada. No era alguien que hubiera visto antes, ni siquiera en los informes de sus espías en la Asociación Magos, aunque deberían haber visto a todos los sirvientes de rojo. Eran similares a Saber de rojo, en que el recién llegado llevaba una armadura de caballero. Pero se diferencia que estaban completamente cubiertos por ella de la cabeza a los pies. La armadura era de un blanco tan inmaculado como la nieve que la rodeaba, llena de diseños intrincados pero con una apariencia muy simple en general. Era una herramienta glor para la batalla, después de todo. A juzgar por la forma de la armadura, probablemente era un hombre. Era bastante alto, aunque no tanto como los golems que Bruno había visto ahora. Pero su figura se agrandaba por una gruesa capa de piel que cubría su hombro y caía hasta el suelo. En general, el caballero tenía una presencia imponente sin ser agobiante, aunque eso no significaba mucho en la situación actual. Pero lo que más llamó la atención de Bruno fue el arma que tenía en la mano. Se trataba de una espada de doble filo con una hoja de 80 centímetros de largo y un mango copomo, y la empuñadura eran de un color oro purísimo, como si estuvieran hechos del mismo metal precioso, y el primero estaba adornado con un carbunclo rojo intenso. En marca contraste, la hoja era completamente negra y desprendía un siniestro presentimiento. El caballero sostenía la espada firmemente con un toque de elegancia y, lo que es más importante, parecía dispuesto a blandirla en cualquier momento. Bruno se quedó congelado en el lugar. Sabía que era un blanco fácil en ese sentido, pero su cuerpo no pudo evitar tensarse ante la visión de un peligro tan alarmante. Se suponía que las balas de Saber podían dañar al Servant, pero eso no importaba en absoluto. A través de su experiencia como luchador y su conocimiento como maestro, sabía instintivamente que este oponente estaba fuera de alcance y que su primera acción significaría su muerte. Sin embargo, este intercambio silencioso no duró mucho, aunque la mente de Bruno, influenciada por la adrenalina, le decía lo contrario. Al poco rato, el caballero levantó su espada frente a él, con la punta dirigida a Bruno, y este pensó que estaba acabado. Sin embargo, en lugar de atacar, el sirviente simplemente levantó la voz de una manera bastante dramática, acorde con su aspecto. Mi honor como caballero se vería manchado si luchara contra alguien más débil que yo. ¿Dónde están mis enemigos, los enemigos de mi rey? Como era de esperar, poseía una profunda voz masculina que resonaba desde el interior de su casco. Exclamación de cierre. Bruno estaba demasiado estupefacto para responder de inmediato, y el sirviente no esperó una respuesta, como si su pregunta fuera solo retórica. Después de bajar la espada, frenéticamente a su alrededor. ¿Dónde están? Juro por la reliquia que hay en mi espada que no descansaré hasta dar muerte a quienes se interpongan en el camino de mi rey. Era como si ya no reconociera presencia de Bruno y se estuviera gritando a sí mismo como un loco. Puedo sentirlos. Puedo sentirlos, no muy lejos de mi espada. Y de repente el caballero le dio la espalda a Bruno y se alejó a una velocidad demasiado alta para que el exmilitar pudiera seguirlo. Bruno podría haberlo atacado durante sus payasadas, pero no quería desperdiciar la oportunidad que los cielos le habían dado. Y lo que es más importante, no quería dejar que su oportunidad de encontrar a sus aliados se fuera por el desagüe. Este Servant estaba buscando activamente a otros Servant con los que luchar, probablemente, y estaba dejando un rastro consecuente detrás de él que Bruno no tendría problemas en seguir a la luz del día. Así, con renovadas esperanzas se propuso seguir a Berserker Fuite. Sin embargo, justo encima de la cabeza de Bruno, estaba a punto de producirse una pelea que involucraba a una de las personas que estaba buscando. En cuanto hubo acabado con su cuota de asaltantes, y fortalecida al comprender el plan que se les estaba preparando, la arquera roja atravesó la cordillera lo más rápido que pudo hacia el punto de encuentro que habían acordado. No se trataba de una simple forma de hablar. No se molestaba en dar rodeos, en correr de un lado a otro. Corría en línea recta en medio del cielo con el aire vacío bajo sus pies. A pesar de estar bastante cerca de los fantasmas, y aunque la física solo se aplica vagamente a ellos, Servant no tenía inherentemente la capacidad de volar. Era una habilidad que era más común entre los monstruos que entre los héroes propiamente dichos, pero eso no era imposible cuando uno pensaba en las leyendas de Aladín o Perseo. Sin embargo, Archer no era diferente a ellos, ya que no estaba volando en absoluto.
Estaba caminando por el aire vacío como si el suelo estuviera justo debajo de ella. De hecho, cada vez que bajaba el pie para tocar esa superficie imaginaria, algo aparecía momentáneamente debajo de ella. Un suelo fantasmal nacido del concepto de superficie sobre la que se puede caminar. Era la manifestación de la habilidad personal de Archer, héroe cultural, tierra. Como indicaba el nombre, este tipo de habilidad solo la poseían aquellos que cumplían con las calificaciones de un héroe cultural, una figura legendaria que introdujo un concepto o elemento que cambió la vida de la humanidad. En el caso de Archer, como heroína que había regalado a su pueblo tierra para vivir en medio del océano infinito, encontraría un terreno donde pisar, ya fuera en el aire o en el lago. Embargo, eso normalmente solo era valioso si se veía obligada a luchar en un entorno así, y costaba prana, por lo que no lo usaría la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en este momento estaba agradeciendo al cielo por tener esa habilidad. Su tiempo de viaje se reducía considerablemente en una zona montañosa, ya que simplemente podía cruzar el aire pico a otro. Al hacerlo, también tenía una gran vista del campo de batalla en su conjunto, si tan solo le interesaba. Podía ver con el rabillo del ojo las mesetas y los caminos llenos de restos familiares. Y esperaba no ver los cadáveres de su maestro en el camino. Si Ladile o Laurent hubieran muerto, ella lo habría sentido a través de su vínculo. Sin embargo, su comunicación ya estaba siendo bloqueada y no había pruebas de que el resto fuera falso también. Además, existía la posibilidad, aunque hizo todo lo posible por reprimirla en su mente, de llegar demasiado tarde. En ese momento, cuando el punto de encuentro estaba a la vista, ella estaba rezando a todos los dioses que podía imaginar por la seguridad de los dos niños. Por favor, tengan cuidado ustedes dos. No se me mueran o nunca los perdonaré. Aunque a quien más odiaría sería a ella misma. Pero algo ocurrió que tomó a Archer por sorpresa. Es decir, de repente sintió un hechizo que se dirigía hacia ella a gran velocidad desde el suelo. Era un ataque muy básico en forma explosión, pero no era lo suficientemente fuerte como para superar la resistencia mágica de Archer, por lo que decidió ignorarlo y seguir avanzando. Ya casi estaba allí. Recibió más explosiones, pero ninguna de ellas fue dañina, por lo que siguió ignorando a quienquiera o lo que fuera que estuviera detrás de ellas. En el mejor de los casos, un ene tan débil podía ser derrotado en un abrir y cerrar de ojos. Ese fue su error. Cuando su agresor se puso serio, su guardia estaba completamente baja y apenas tuvo tiempo de sentir que se aproximaba el siguiente ataque. Fue un rayo al menos 10 veces más fuerte que los hechizos anteriores, y casi mucho más rápido. Archer no pudo esquivarlo por completo a pesar de tener un punto de apoyo sólido, y el rayo le quemó gravemente en la mitad derecha del cuerpo. Aún así, solo había recibido heridas leves que incluso ella podía curar sin problemas. Por otro lado, no podía ignorar a su misterioso oponente esta vez. Este último claramente está tratando de llamar su atención más que derribarla, para que no comenzaran con su ataque más fuerte. Pero lo que intrigaba a Archer era que ninguno de los soldados rasos que ha destruido hasta ahora poseía tal potencia de fuego. Eso solo dejaba una posibilidad. Una de las personas contra las que Archer debía pelear en primer lugar. Y, efectivamente, al mirar la dirección de donde había venido el ataque, vio una figura solitaria de pie en medio de la nieve y mirando hacia Archer. Por su forma esbelta, supuso que trataba de una mujer envuelta en una armadura plateada con cabello dorado bailando al viento. Sostenía una lanza larga con una hoja en forma de punta de flecha, con la punta apuntando al cielo. Justo cuando Archer la estaba escrutando, la servant desconocida estaba haciendo lo mismo. Por un breve instante no hicieron nada más que evaluar a su oponente en silencio. Pero no podía durar eternamente, Archer no tenía mucho tiempo disponible. Por eso, fue la primera en hablar y dirigirse a la mujer con armadura. «¿Eres una sirvienta de Black, no?» Materializó su machete y apuntó con la hoja a la mujer. Eso facilita las cosas. Esta será una batalla de honor librada ante los dioses. No me era muy diferente de su forma habitual de hablar. La sola idea de una batalla de honor era suficiente para hacer reír a Archer, que no había luchado contra ningún otro héroe dur su vida. También dudaba que a los dioses les importara en absoluto, pero tenía el presentimiento de que su oponente era sensible a toda esa bonita charla. Su impresión fue acertada, ya que el sirviente de negro respondió pronto. «Soy el lancero negro. Acepto tu desafío y pongo mi honor en juego en este duelo». «Bien, entonces, ¿cuál es el nombre de mi adversario?» En realidad fue ella quien inició las hostilidades, quien se enfrentó a ese desafío. Bueno, lo que sea. Había caído directamente en la trampa de Archer y había revelado su clase.
Probablemente era demasiado pedir su nombre verdadero, pero al menos le decía a Archer que su arma principal sería ella. Ahora, ¿qué debería responder? Obviamente. Mi nombre es, ¿quién sabe? Tarareó con una sonrisa satisfecha. Lancer abrió los ojos sorprendida, pero antes de que pudiera reaccionar, Archer ya había iniciado su asalto. Había una distancia de aproximadamente 60 metros que los separó, pero esta distancia fue cruzada instantáneamente por Archer, quien usó su plataforma invisible para impulsarse hacia Lancer con velocidad subsónica. El resultado fue como el impacto de un meteorito, y el área que rodeaba a Lancer fue destrozada sin piedad por la fuerza del impacto. El cuerpo del sirviente de Black se hundió en suelo mientras la nieve que volaba alrededor hacía parecer que se había producido una explosión. Pero Lancer no había vacilado en absoluto. Aunque Archer la había alcanzado de golpe, ella había analizado cuidadosamente el ataque y había parado la hoja del machete con el asta de su lanza, e incluso cuando sus piernas estaban hundidas en el suelo, estaba mirando a los ojos de Archer con una expresión de furia vívida pero contenida. Archer, por otro lado, no tenía su ataque relámpago para ser contrarrestado tan fácilmente. Había acortado la distancia con la esperanza de terminar las cosas rápidamente a pesar de ser una Archer, e inmediatamente estaba saboreando las consecuencias de su falta de consideración. Una vez que el impacto inicial se había desvanecido, Archer estaba en una posición débil sobre Lancer. Este último hizo girar su lanza y, al hacerlo, estrelló a Archer contra el suelo que provocó un impacto menor. Para bien, pero sobre todo para mal, Archer ahora estaba tendida en el suelo mientras Lancer se elevaba sobre ella. La sirvienta de la lanza cerró mano libre en un puño llameante que no perdió tiempo en golpear contra el rostro de Archer. Sin embargo, su puño solo tocó el suelo, ya que su objetivo ya se había recuperado y evitado el guante plateado por un pelo. Esta vez, fue Lancer quien se encontró en una posición desventajosa. Inclinada por su ataque fallido con su mano enterrada en la piedra, no pudo evitar la violenta patada de Arch su estómago y fue enviada volando hacia atrás a una distancia considerable. Esto marcó una breve pausa en la batalla donde ambos sirvientes se pusieron de pie y consideraron a su enemigo nuevamente, esta vez con un lote completamente nuevo de información. Veo que eres una traidora, hablas de honor solo para atacarme a escondidas. Espetó Lancer a regañadientes. Una mano sujetaba su lanza con firmeza, pero la otra estaba contra su vientre, donde el impacto de la patada de Archer había dejado un gran moretón en su armadura. Y uno violento, además. Ahora, no te lo tomes tan en serio. Me encanta hacerle bromas a la gente, así que no pude evitarlo, ¿ves? Archer respondió con una voz alegre que no tenía lugar en una situación tan seria, pero esa era solo una forma más de enfadar a su oponente. Sin embargo, en su mente estaba resumiendo lo que había aprendido del brutal encuentro. Había sido descuidada, pero había podido vislumbrar bien el estilo de lucha de la mujer, una buena guerrera, y tenía un tiempo de reacción suficiente para parar el primer movimiento de Archer, por no hablar de resistirlo. Como resultado, parecía más ágil con su arma Archer, pero Archer todavía tenía la ventaja en términos de fuerza bruta. Por supuesto, su adversario probablemente había aprendido lo mismo de ella. Archer no era una luchadora, estaba entrenada en el arte de la guerra y tampoco sabía usar un arma con destreza. Además, estaba acostumbrada a luchar contra monstruos, no humanos. Sin embargo, sin importar a qué criatura se enfrentara, la táctica para ganar era la misma. Observar con los ojos y aplastar con los brazos. El tiempo de reflexión había terminado. Esta vez, ambos oponentes estaban al mismo nivel, por lo que la opción lógica era una pelea frontal. Una vez más, fue Archer quien hizo el primer movimiento al abalanzarse sobre oponente mientras Lancer permanecía en su lugar, esperando con cuidado a que ella llegara. A decir verdad, Archer solo necesitó 2 poderosos pasos para acortar la distancia al lanzar su arma contra Lancer. El golpe en sí era lo suficientemente fuerte como para acabar con cualquier oponente, monstruo o humano. Desafortunadamente, Archer había subestimado enormemente la brecha entre sus habilidades armadas. Los ataques de Archer eran devastadores, pero eso era solo porque estaban respaldados por su monstruosa fuerza. Lancer era lo opuesto y maneja lanza con una gracia, que era como una danza de guerra. Por lo tanto, a pesar de que Archer la atacaba con una ráfaga de cortes, ninguno de sus golpes podía hacer contacto directo. Lancer había comprendido claramente la diferencia de fuerza que existía entre ellas, ya que no intentó bloquear a ninguna de ellas directamente, sino que optó por desviarlas con destreza. Una vez más, su destreza habló por sí sola.
Estaba usando el asta de su lanza de manera eficiente a pesar de la corta distancia que la separaba. Archer creaba ráfagas de viento con solo mover el brazo, pero estaba claramente desesperada en su intento de romper su guardia. Después de otro fallido corte del machete de hueso, Lancer giró rápidamente y asestó un repentino golpe con el extremo romo de su lanza. El palo metálico golpeó el plexo solar de Archer con gran impulso, y si bien no le hizo mucho daño, fue empujada hacia atrás unos metros debido a su deslucido equilibrio. Esto le dio a Lancer toda la distancia que necesitaba para usar su arma de manera efectiva, y esta vez Archer fue quien aguantó una andanada de ataques desde todos los lados. Solo pudo seguir el ritmo gracias a sus excelentes especificaciones, pero incluso con ellas estaba claramente acorralada por el remolino de golpes y estocadas que no mostraban ni signo de desaceleración. Tuvo que poner toda su atención en pararlos y no tuvo tiempo de pensar en un contraataque. El objetivo del ataque de Lancer no era asestarle tantos golpes como fuera posible a Archer. Al contrario, dado que Archer no era nada menos que un gigante, se esperaba que impudiera soportarlos. Pero Lancer no había dejado de notar la pobre postura de batalla y el equilibrio de la pescadora, y estaba tratando de romperlos por completo empujándola por todos lados. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. A la vista. Desde puntos ciegos. La punta de su lanza era enorme, lo que le permitía hacer que cada ataque fuera pesado como un camión. El resultado era apenas perceptible debido al formidable poder de Archer, pero esto hacía que mantener el equilibrio fuera aún más difícil. Joder. Cuando casi había perdido el equilibrio, Lancer dio un par de pasos hacia atrás para ganar tiempo, luego dejó que su prana se instalara en su lanza. Podría ser una valquiria de Grat, pero su armamento seguía siendo del más alto nivel, incluso entre los héroes de la era. Al instante, runas hechas de luz blanca brillaron a lo largo del mango y la hoja de su podelanza, y esta última rebosó de energía pura cuando la levantó sobre su cabeza. Finalmente, Lancer dejó escapar un grito de guerra de guerrera y lanzó la masa de metal como si fuera un mazo. Y bien podría haber sido un martillo, ya que estaba destinado a aplastar a su objetivo. Al mismo tiempo que la lanza descendió, la masa de energía mágica detonó desde la punta, formando una temible columna de luz. Todo lo que había dentro se desintegró con puro calor, o eso había esperado. Pero incluso antes de que pudiera ver el daño causado por su ataque, Lancer supo que había fallado su objetivo. Vaya, eso estuvo cerca. En serio, casi muero allí, no es broma. No necesitas ser tan violenta aquí, pequeña. Apenas un segundo antes, Archer había estado de pie frente a Lancer y no habría podido escapar de ella en tan poco tiempo. Sin embargo, allí estaba, varias docenas de metros delante y perfectamente bien. El único cambio que Lancer pudo notar estaba en la mano de Archer. Esta última no sostenía ni un machete ni un hacha de piedra, sino algo completamente distinto. Eso era un anzuelo. Efectivamente, era un anzuelo real que Archer estaba haciendo girar juguetonamente, de esos que se pueden usar para pescar. Sin embargo, este no estaba hecho de hierro ni de hueso, sino de una sustancia completamente extraña. Era gris negruzco como el carbón, con varias protuberancias parecidas a antenas que sobresalían de él. Adem tamaño no parecía ayudar en absoluto a atrapar peces. Ya veo, así que así fue como pudiste escapar tan rápido. ¿Sí? Pero eso habría sido más difícil si no me hubieras dado esa ventana de un segundo para usarlo. Eres un luchador temible, ¿lo sabías? Esta vez me patearon el trasero, supongo que eso es lo que obtengo por intentar luchar como un guerrero. Lo tomaré como un cumplido. Pero aún así, tampoco eres tan malo. Parece que tienes algo más que músculos a tu favor, sirviente. Ah, cierto. No te dije quién era, ¿verdad? Bueno, todavía tengo prisa, así que hagámoslo rápido. Soy el arquero rojo. Un placer conocerte, un honor matarte. Archer, Lancer seguía mirando el gancho con atención. Incluso sin presenciarlo en uso, podía sentir un tremendo poder que emanaba de él. Entonces supongo que esta es verdadera arma, Archer. Así es. Un pescador debe usar los aparejos de un pescador, ¿no crees? A pesar de haber estado en apuros menos de un minuto antes, Archer se mantuvo tranquilo y amable con una gran sonrisa. Pero sabes, podemos evitar pelear si me dejas pasar. No quiero perder más tiempo que eso. Tengo que negarme, Archer. Lancer retomó su postura de combate, dispuesto a atacar tan pronto como Archer lo hiciera. No sería propio de un guerrero evitar la batalla. Sin mencionar que no puedo dejarte pasar. No permitiré que le pongas un dedo encima a mi maestro. La sonrisa de Archer se desvaneció. Me quitaste las palabras de la boca.
Un segundo después, Lancer tuvo que hacer un salto lateral repentino para evitar un rayo de luz que se dirigía hacia ella. ¿Qué? No entendía lo que acababa de pasar. El ataque se produjo de repente, sin previo aviso, como correspondía a Archer. Sin embargo, que Lancer no lo viera venir era un asunto completamente diferente. Un ataque de esta magnitud no podía ocurrir instantáneamente, ni siquiera para un caster talentoso. El rayo disparado por Archer quemó el suelo a su pesar de que solo lo rozó. Había sido un rayo de puro calor como los rayos del sol. Sin embargo, lo único que Archer había estado haciendo antes era girar el anzuelo como si fuera un lazo. Tu anzuelo. ¿Qué pasa, Lancer? Pero mientras Lancer intentaba averiguar qué había sucedido, Archer había cruzado la distancia entre ellos y estaba a punto de asestarle un uppercut en la barbilla. Lancer lo detuvo fácilmente con su lanza, pero eso no fue suficiente. No pudo soportar la gran fuerza detrás de él, y el uppercut la levantó del suelo y la arrojó por los aires. Sin embargo, no perdió compostura. Las valquirias eran soldados alados, para empezar. Mientras esperaba el momento de aterrizar, observó atentamente las siguientes acciones de Archer. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. La sirviente del arco no se había movido después de enviarla a volar, pero sacó un segundo anzuelo de la nada, del mismo tamaño que el primero. Archer los estaba haciendo girambos al mismo tiempo, haciendo movimientos que se parecían a un lazo o una onda. Era este mismo movimiento el que temía Lancer. Para entonces ya lo había entendido. No era que Archer le hubiera disparado un rayo de luz, sino que ella había atrapado la luz con su anzuelo y la había lanzado en su dirección. Espero que no te importe quemarte con el sol. En efecto, en un abrir y cerrar de ojos los ganchos irradiaron luz pura, como si hubieran captado la luz del sol. Y probablemente así fuera. Dentro del mar de información proporcionado por el Grial, Lancer pudo encontrar algo que coincidía con la información que tenía. El anzuelo que todo lo atrapa, Manaya Kalandi. Jejeje, bingo. Ambos rayos de luz fueron lanzados al mismo tiempo hacia Lancer, que estaba en el aire. No tenía forma de esquivarlos porque no tenía alas. Era como un blanco fácil. Sin embargo, caería tan fácilmente. Lancer levantó la mano frente a ella y las runas primordiales bailaron en círculo como un escudo. Era lo mejor que podía hacer en ese momento con sus runas degradadas. Acababa de levantar su protección cuando los rayos hicieron contacto. Al principio, el escudo se mantuvo bastante bien, pero eso fue solo temporal. Pronto, aparecieron grietas por su superficie y se rompería en cualquier momento debido al calor abrasador. Pero fue todo el tiempo que necesitó Lancer para llegar al suelo. Entonces supongo que eres el semidios tramposo del Océano Pacífico, dijo Lancer con total naturalidad. Eso hace que seas aún más importante para matarte aquí y ahora. Muaa, asumes bien, pero ¿no eres un poco imprudente? En el momento en que sus pies tocaron el suelo, Lancer se movió de nuevo por el campo de batalla. Tenía que evitar quedarse en el mismo lugar a toda costa mientras se acercaba. Lamentaba amargamente no haber terminado el duelo antes, cuando Archer se limitó al combate cuerpo a cuerpo. Ahora se había vuelto superable desde la distancia, y todavía no ser subestimada cuando estaba de cerca. La guinda del pastel era que Lancer tenía el mal presentimiento de que la estaban engañando de nuevo. Pero no podía decir la razón de probablemente Archer no había hecho nada más que engañarla desde el principio, de varias maneras. Se dispararon algunos rayos más, pero los esquivó con bastante facilidad ya que la atención de Lancer estaba centrada en los ganchos. Al ver eso, Archer intensificó su bombardeo con poco resultado. Aún así, eso no significó mucho más que un punto muerto. Lancer tenía que acercarse y ahora, en otras palabras, tenía que encontrar una ruptura en la cortina de fuego de Archer. O tenía que crearla ella misma. Después de todo, tenía más a su disposición que su lanza. Desde esquivar un enésimo rayo, levantó la mano y concentró su prana. Un rayo fue disparado casi instantáneamente hacia Archer. Este último no pudo evitar ignorarlo y disparó un rifle para interceptarlo. La explosión mágica resultante fue la distracción que Lancer estaba esperando. Sin dudarlo, pasó de rodear a su oponente a atacarla directamente, con la lanza por delante. El humo de la explosión ya se estaba disipando, pero ya era demasiado tarde para que Archer esquivara el ataque repentino. Lancer no le permitiría escapar esta vez. Es aquí, Archer. Pero se dio cuenta de algo, demasiado tarde. Era la sonrisa satisfecha de Archer. No, estás exactamente donde quería que estuvieras. Lancer quiso retroceder, pero ya era demasiado tarde. De repente sintió un dolor intenso en el pecho, pero no solo eso.
Sintió como si le hubieran arrancado algo por completo y le costaba respirar. Incluso cayó de rodillas por el impacto y la asfixia. Tos, tos. ¿Qué? Tos, tos. El mero hecho de respirar le resultaba doloroso, y pronto descubrió por qué. Vaya, te dije que estabas siendo imprudente. En serio, deberías haber dejado de luchar cuando te di la opción. Ahora es demasiado tarde. Archer no se había movido en absoluto y seguía mirando a Lancer con aire de suficiencia. Sin embargo, algo no iba bien y Lancer descubrió de inmediato que era. Había un tercer anzuelo. Tú toses. Me engañaste otra vez. Ja, bueno. ¿Sí? O no, en realidad no. Quiero decir, tú eres el que asumió que solo tenía dos. De hecho, en el mismo momento en que hubo más de un Manayakani debiste sospechado. Mi noble fantasma, Manayalakani. Constelación del gran gancho puede separarse en múltiples ganchos más pequeños, hasta 8. Solo tuve que esconder una nieve y asegurarme de pasar por encima de él. Tos. ¿Limitaste mis movimientos con tus ataques? ¿Sí? Ya sabes, Manayalakani puede agarrar cualquier cosa, viva o no, sin importar los obstáculos y la distancia. Pero en serio, tuviste suerte esta vez. Esperaba agarrar tu corazón, matarte. Colgarse del tercer gancho de Archer era algo que Lancer nunca pensó que vería en su vida, por la sencilla y buena razón de que nunca debía abandonar su cuerpo. Ese era su polo izquierdo. Cuando Lancer estaba justo encima del gancho oculto, Archer había recuperado el último, que la había atravesado y le había agarrado los pulmones antes de arrancarse. Como Lancer había sentido el peligro en el último segundo, el gancho no le dio en el corazón, por si ya estaba muerta. Pero supongo que no hace mucha diferencia, concluyó Archer. Incluso si tenemos habilidades sobrehumanas, aún necesitamos respirar para movernos. Sin un pulmón, no irás a ninguna parte. Archer tenía razón. Lancer ya estaba arrodillada y tosiendo como loca. No podía levantarse y su vista se estaba volviendo borrosa. Sería pan comido para Archer acabar con ella en estado. Pero no podía permitir que la mataran en ese estado lamentable. Si tenía que morir, sería de pie como guerrera. Con esta idea en mente, Lancer usó su lanza como apoyo para levantarse, lenta y débilmente. ¿Cómo? Si te conviene morir de pie, que así sea. Archer se sentó con frialdad. No era buena idea preocuparse por el honor de un guerrero, pero no le hacía daño concederlo. En cualquier caso, ya estaba haciendo girar su anzuelo y estaba a punto de... Espera, arquero. ¿Eh? Una tercera voz la interrumpió justo antes de que pudiera acabar con su oponente. Archer había estado a un segundo de hacerlo, pero se congeló en el último momento, afortunadamente para Lancer. Eso se debió a que la persona que acababa de hablar no era otra que... Perro esclavo. Aún estás vivo. Y pareces una mierda. Laurent se había acercado a ellos sin que Archer se diera cuenta. Al parecer regresaba del punto de encuentro, ya que este último se encontraba en la misma dirección. Pero el Archer al ver al adolescente con vida fue rápidamente reemplazado por un escalofrío que le recorrió la espalda cuando vio en qué estado se encontraba. Su flanco estaba cubierto sangre, tenía otras heridas leves y, lo más importante, le faltaba un brazo. ¿Qué te hicieron, perro esclavo? ¿A quién le importa eso? Tienes que dejar de pelear. Más temprano. Te he hecho una pregunta. Contesta, le instruyó Ewald amenazadoramente al adolescente que yacía debajo de él. No cambió su tono monótono, pero un barril en la frente sí era muy amenazador. ¿Sabes hablar inglés? Pero el chico no reaccionó, siguió mirando fijamente la pistola que Ewald tenía en la mano con una mirada confusa. Tal vez estaba demasiado sorprendido como para reconocer lo que estaba sucediendo, pero también podía ser un desafío, y Ewald no era un hombre muy paciente. Siguió apuntando a su cabeza, pero con la otra mano golpeó al chico en el estómago. Esta vez, el adolescente de cabello azul reaccionó. ¡Qué asco! Tu supervivencia aquí depende de tu cooperación. Si te niegas a obedecer, te mataré y seguiré adelante. ¿Entiendes? ... Una vez más no habló, pero al menos asintió. Eso era mejor que nada. Probablemente estaba bajo demasiada presión para hablar espontáneamente. Pero mala suerte para él, quería respuestas claras. ¿Cómo te llamas? Yo, Laurent, soy Laurent. ¿Apellido? No tengo uno. Sospechoso. Ewald presionó el cañón contra la cabeza de Laurent. Es la verdad, lo juro. Solo tengo un nombre de pila. Al menos no parecía estar mintiendo. En retrospectiva, era bastante obvio que el chico no era completamente humano, ya que su cuerpo estaba hecho de familiares.
Ewald no sabe nada sobre el contexto de su vida, pero no sería extraño que una persona normal no tuviera rasgos normales. Continuó con sus preguntas. Entonces, Laurent, quiero que confirmes algo contigo. Será mejor que no me mientas. Con un pequeño movimiento de cabeza, Ewald señaló al familiar muerto que yacía en pie junto a una pared. Había una enorme marca blanca en el blanco, similar a la que estos perros esqueléticos tenían en el ojo. ¿Tus heridas, las conseguiste del familiar muerto de luchaste contra él? Esto fue algo que sorprendió a Ewald cuando vio al niño por primera vez. Al llegar, los miembros de la facción negra habían hecho las siguientes suposiciones. La facción roja había llegado aquí primero. Los estaban esperando y habían desplegado a estos familiares en un intento de separarlos y matarlos. Sin embargo, uno de ellos no coincidía con lo que está presenciando. Su próximo movimiento dependería de las respuestas del chico. Laurent lo miraba como si la respuesta fuera obvia o algo por el estilo. Era cierto que no había muchas posibilidades. Sus heridas coincidían con los ataques de los familiares y él la única persona que estaba allí. Sin embargo, Ewald no esperaba la respuesta real de Laurent. ¿No deberías saberlo mejor que nadie? Fuiste tú quien los envió contra nosotros. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije. Hemos estado esperando este ataque masivo durante días, así que no intentes mentir al respecto. Ese testimonio no coincidía en absoluto con lo que Ewald sabía, y confirmó sus sospechas. Si los familiares habían sido creados por la facción roja, ¿por qué uno de sus miembros contra ellos? No podía creer que un familiar de repente desobedeciera y atacara a su amo, por lo que solo le quedaba una opción. No estaban detrás del ataque. ¿Pero por qué dijo lo esperaban desde hacía días? Ewald y Bruno acababan de llegar, y teniendo en cuenta esas palabras, los maestros del rojo han estado aquí mucho más tiempo. De hecho, habían pasado días desde que la facción negra había entrado en la cordillera montañosa y había activado una alarma. Eso explicaría por qué los esperaban. ¿Pero por qué estarían esperando un ataque masivo si sabían de ellos? Todo convergía hacia una única respuesta. No miento, dijo Ewald con calma. Y no creo que tú tampoco. Soy un maestro de la facción negra y puedo jurar que no somos responsables de este ejército. De hecho, solo he estado en esta zona desde anoche, como mucho. Vosotros, maestros rojo, llegasteis primero. Eso no puede ser. Llegaste aquí mucho antes que nosotros. Incluso sabemos dónde está tu base. ¿Por qué debería creerte? No te pido que me creas, pero tengo tu vida en mis manos y sería de gran ayuda que me creyeras. Llegamos ayer y nadie de nuestra facción llegó antes que nosotros. De hecho, creíamos que tú estabas detrás de este ataque sorpresa. Eso es ridículo. Si solo estuviéramos nosotros aquí, ya habríamos cogido el shard y nos habríamos ido de estas malditas montañas. Y todavía no sé por qué debería confiar en ti. El hecho de que no te haya matado ya debería bastar como factor de confianza, respondió Ewald sin rodeos. Aún había una pistola apuntando a la cabeza de Laurent, y para olvidarse de ello. Está bien. Digamos que no eres un mentiroso. ¿Cómo explicas entonces lo que está pasando? Hay alguien más aparte de nosotros. Después de todo, no sabemos todo sobre esta guerra del Santo Grial, por lo que la posibilidad de una tercera facción no es absurda. Han aquí mucho más tiempo que nosotros, lo suficiente como para construir un pequeño ejército. Nos estaban esperando, probablemente porque aún no tienen el fragmento. Instalaron campo delimitado en el único camino que la gente podía usar para llegar a este lugar. Así es como supieron de nuestra llegada. Una vez que tanto negro como rojo se reunieron, este ejército suyo para separarnos y limitar nuestros movimientos. Parece que no puedo llamar a mis sirvientes, así que supongo que es lo mismo para ti. Al bloquear nuestros mentales, evitan que nos demos cuenta de lo que está pasando, y luego nos hacen luchar entre nosotros mientras observan desde la distancia. Las palabras de Ewald se estaban hundiendo en la cabeza de Laurent, y tragó saliva cuando comprendió el panorama general. Eso es, ¿cómo puedo estar seguro? No te estoy pidiendo tu opinión. Vamos a detener la lucha entre nuestros grupos, al menos por ahora, y es una orden. Necesitaré tu cooperación aquí, pero si te niegas supongo que tendré que usar mi carta del triunfo. ¿Tu carta del triunfo? Laurent parecía preguntarse qué podía estar escondiendo esa expresión. Entonces, sus ojos se abrieron cuando entendió a qué se refería Ewald y luchó con violencia. Milady. ¿Tú, qué lo hiciste? Te juro que si la lastimas te mataré. Gzu. Otro golpe en el estómago fue para calmar al muchacho. No la maté, pero eso no significa que no pueda hacerlo.
Ahora creo que puedes entender que no aceptaré un no como respuesta. Ewald no mentía. Aún no había hecho daño a la pequeña rubia, a pesar de que esa había sido su primera opción al encontrarla. Eliminar a un máster significaba eliminar a un ser después de todo. Afortunadamente para ella, Bruno todavía había estado al alcance de su alquee en ese momento. Ewald había compartido la información con él, y Bruno Inen que no mató a la niña. Hay más usos para un rehén, había dicho, pero Ewald estaba bastante seguro de que no quería que la muerte de una niña pesara sobre su conciencia. A Ewald eso no le importaba y podría haberla matado directamente, pero no quería desobedecer. Y no era como si no entendiera el valor de un rehén, como lo demostró su negociaca ahora. Antes que nada debemos detener la pelea entre nuestros sirvientes antes de que sea demasiado tarde. Y, en efecto, desde hacía unos minutos podían oír una intensa batalla que se desarrollaba no muy lejos de ellos. Esta incluía destellos y pequeños temblores, por lo que solo podía tratarse de una batalla entre dos sirvientes. Nos trataron como a un maldito violín y no lo aprecio.